Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales, Contaduría Pública, modalidad virtual. Trabajo de grado. Análisis de la sección 1 como fundamento a los sistemas de información general en las pymes. Modalidad, proyecto de investigación. Mi nombre es Fidelia Elisa Carvajal Rojas y junto con mi compañero Elkin Daniel Espinosa Navarro haremos la sustentación del proyecto de grado. Resumen ejecutivo. La estandarización de los procesos contables y el desarrollo de los sistemas de información orientados a los procesos contables y financieros se basan en las normas contables a nivel mundial, las cuales han generado innovación en los desarrollos normativos sobre cómo debemos registrar, reconocer, medir, relevar y presentar la información contable y financiera para la toma de decisiones. El trabajo de investigación como proyecto de grado está enfocado hacia el análisis de la Norma Internacional de Información Financiera sobre su marco conceptual y la sección 1 NIF, Concepto y Principios Generales para Pymes, donde se genera un estudio para la implementación por primera vez, pero que además debe ir acompañado por la sección 2, donde establecen cuáles son los conceptos y principios que debe tener en cuenta las pymes y las micropymes al momento de adoptar las NIF y el desarrollo a las políticas contables. El proyecto se centra en el análisis mediante el estudio de la sección 1 de las NIF como fundamentación para el desarrollo de los procesos de investigación sobre los principios y pilares que debe tener los estándares internacionales para entender en el proceso de transición a las NIF, lo cual establece las pautas que debe tener toda organización y así poder establecer las directrices conforme al contexto, las cuales llevan a comprender los temas. Introducción. El trabajo de investigación tiene como tesis de estudio la sección 1, análisis de apoyo, la sección 2, NIF-PYME, para entender cuáles son las características que deben tener las pymes y además reconocer a los elementos, conceptos, alcance que contempla la sección y así poder crear patrones que conlleven al desarrollo de soluciones al implementar y adoptar las NIF en las pequeñas empresas. El plan es analizar mediante un estudio cualitativo y evaluar la aplicación de la sección 1 y 2 de las NIF para las pymes relacionado con la información contable y financiera en el desarrollo de los sistemas de información para las empresas y así poder establecer el mandato de la sección que se pretende estudiar. La sección 1 y 2 de las NIF para las pymes es una norma para las pequeñas y medianas empresas, donde es de gran jerarquía y beneficio para todas aquellas entidades que decidan adoptar las NIF para las pymes, a los asuntos contables y financieros, ya que la norma consiste a las empresas progresar a nivel nacional como internacional conjuntamente en su desarrollo contable y financiero. Este proyecto determina qué es preciso, que se justifica, que es pertinente el proyecto de investigación, lo cual es viable en realizarlo debido a la importancia de sus fundamentos enfocados en el estudio para dar solución a la problemática presentada, el cual se decide plantear la propuesta mediante la modalidad el trabajo de investigación con el ánimo de estudiar la norma y conocer sus conceptos, fundamentos específicos que se deben tener en cuenta. El planteamiento del problema. Se analiza el marco conceptual y la sección 1 de las NIF organizadas mediante bloques temáticos, cuyo objetivo es saber la problemática que esta pymes presenta por no tener los fundamentos y aplicarlos a las pymes, y así poder adoptar esquemas acorde a las NIF, en busca de establecer las ventajas, problemáticas y demás implicaciones que puede representar las pymes al conocer los principios y conceptos que debe tener en cuenta al momento de establecer el uso de estándares internacionales al adoptar las NIF. Cabe resaltar que gran parte de las pymes y micros en Santander son familiares y no pueden ser en sistemas de información claros medidos en la NIF para poder tomar decisiones, lo que conlleva al fracaso en el proceso de consolidación, debido a que se debe enfrentar a numerosos riesgos administrativos, financieros y contables para poder
establecerse en el mercado. Muchas personas al momento de iniciar una microempresa y así son ellos mismos quienes hacen el producto. No tienen en cuenta la importancia que tener un sistema de información acorde a los nuevos enfoques de normas internacionales, lo cual no lo llevan una contabilidad adecuada porque no saben y no entienden el conocimiento para tener en cuenta sus fundamentos. Por consiguiente, el estudio de la sección 1, NIF Pymes y la implementación del análisis conllevan el desarrollo pertinente para verificar la información planteada en el título del proyecto, el cual se articula en el objetivo general y da paso a la problemática presentada. Por lo tanto, nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué el análisis de la sección 1 Pymes puede cimentar las bases para establecer un sistema de información para apoyar la toma de decisiones y dar solución a la problemática presentada? La sección 1 y 2 de las NIF para las pymes es una norma para las pequeñas y medianas empresas donde es de gran jerarquía y beneficio para todas aquellas entidades que decidan adoptar las NIF para las pymes, a los asuntos contables y financieros, ya que la norma consiste a las empresas progresar a nivel nacional como internacional conjuntamente en su desarrollo contable y financiero, lo que nos lleva a que es viable en realizarlo debido a la importancia de sus fundamentos enfocados en el estudio para dar solución a la problemática presentada, el cual se decide plantear la propuesta mediante la modalidad de trabajo de grado de investigación con el ánimo de estudiar la norma y conocer sus conceptos, fundamentos específicos que se deben tener en cuenta. Objetivos. Se enfocarán a analizar la norma internacional de información financiera sección 2 NIF, conceptos y principios generales para pymes, donde se identificarán y establecerán los principios, elementos que deben contener las empresas del grupo 2 y 3. Estos son incorporados a los procesos conforme al marco conceptual las normas de información financiera NIF para ser aplicadas a las empresas pymes y micropymes, lo cual resultó el siguiente objetivo general. Estudiar la normatividad referente a conceptos, principios generales de las NIF que debe tener las pymes en adopción de las normas internacionales. Objetivos específicos. Conocer los conceptos de la norma internacional de información financiera sobre pequeñas y medianas entidades. Examinar los elementos claves que debe contener la sección 1 sobre pequeñas y medianas empresas al momento de adoptarlas en los sistemas de información. Establecer las pautas que debe tener los conceptos, principios generales de la NIF que debe tener las pymes en la adopción de las normas internacionales. Desarrollo del trabajo de grado. Primera fase. Tabla 1. Conocer los conceptos de la NIF sobre pequeñas y medianas entidades. Actividades. Analizar de la norma internacional de información financiera, la sección 1 NIF, conceptos y principios generales sobre las pymes. Resultados. Conocimiento y fortalecimiento mediante el estudio de la sección 1 NIF pymes, conforme al análisis de la norma en sus contenidos, el cual se determina el objetivo, alcance y cuerpo constructivo que los soporta, las pautas encaminadas a determinar cuáles son los conceptos y principios generales para las pymes en relación a las NIF. El alcance de esta sección. Se pretende que la NIF para las pymes se utilice por las pequeñas y medianas entidades. Pymes. Esta sección describe las características de las pymes, fundación IFRS. Descripción de las pequeñas y medianas entidades. Las pequeñas y medianas entidades son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usarlos para usuarios externos. Son ejemplo de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. ¿Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas? Sí. ¿Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público, ya que una bolsa de valores nacional o extranjera o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales, o una de sus principales actividades es mantener activos en calidad fiduciaria para un amplio grupo de terceros?
Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguro, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión. Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros porque mantienen y gestionan recursos financieros que les han confiado clientes o miembros que no están implicados en la gestión de la entidad. Sin embargo, si lo hacen por motivos accesorios a la actividad principal, como podría ser el caso, por ejemplo, de las agencias de viajes o inmobiliarias, los colegios, las organizaciones no lucrativas, las cooperativas que requieran el pago de un depósito nominal para la afiliación y los vendedores que requieren el pago con anterioridad a la entrega del artículo o servicio, como las compañías que prestan servicios públicos. Esto no las convierte en entidades con obligación pública de rendir cuentas. Si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas utiliza esta NIF, sus estados financieros no se escribirán como en conformidad con las NIF para las pymes, aunque la legislación o regulación de la jurisdicción permite o requiera que esta NIF se utilice por entidades con obligaciones públicas de rendir cuentas. No se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora utilice la NIF completa o que forme parte de un grupo consolidado que utilice la NIF en sus propios estados financieros si dicha subsidiaria no tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma. Si sus estados financieros se describen como en conformidad con las NIF para las pymes, deben cumplir con todas las disposiciones de esta NIF. El mapa sección 1 NIF para pymes, parte 1. Describe las características de las pymes, quiénes son las pequeñas y medianas entidades que las NIF para las pymes utilizan las secciones NIF. Y las pymes son aquellas que no tienen obligación pública de rendir cuentas, publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Otras consideraciones: se mantienen activos en calidad de fiduciaria como actividad secundaria a la actividad principal y no las convierten en entidades con obligación pública de rendir cuentas. Colegios, agencias de viajes, organismos no lucrativos o entidades sin ánimo de lucro, inmobiliarias, cooperativas, empresas de servicio público. Mapa 1, NIF, PYME, parte 2. Describe una entidad pública que tiene obligación pública de rendir si los instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitirlo. Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Otras consideraciones: conformidad con las NIF pymes, los estados financieros tienen la obligación pública de rendir cuentas, aunque la legislación y la regulación de la jurisprudencia lo permita o lo requiera, que esta NIF se utilice con entidades con obligación pública de rendir cuentas. Segunda fase, tabla 2. Segunda fase, tabla 2. Los elementos claves que deben contener. Identificar mediante un examen los elementos claves que... Identificar mediante un examen los elementos claves que debe contener la sección 1 sobre pequeñas y medianas empresas al momento de adoptarlos en los sistemas de información. Actividades. En el cuadro o gráfica se identificarán mediante examen los elementos claves que debe contener la NIF fuentes a las normas locales. Resultados. Mediante un examen se identificaron y se reconocieron los elementos claves que debe tener la sección de la NIF para que puedan ser conocidos, implementados en los procesos contables, financieros y en el uso de estos al momento de establecer las pautas en adopción de las NIF pymes. Alcance de esta sección. Esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades pymes y las cuales hacen que la información de los estados financieros de las pymes sea útil. También establece los conceptos, principios básicos subyacentes en los estados financieros de las pymes. Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades.
El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento, los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas en una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia. Dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. Características cualitativas de la información en los estados financieros. Comprensibilidad. La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales de la contabilidad, así como voluntad para estudiar de información como diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante, pero en el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. Relevancia. La información proporcionada a los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de la toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de quienes ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Materialidad o importancia relativa. La información es material y por ello es relevante. Si su omisión o su presentación errónea no puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, tomen a partir de los estados financieros. La materialidad, importancia relativa a los juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no significativas en las NIF para pymes con el fin de corregir la presentación particular de la situación financiera, el rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. Fiabilidad. La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutros de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de juicio para corregir un resultado desenlace predeterminado. La esencia sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su ausencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Prudencia. Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como los principios de prudencia en la preparación de los estados financieros. La prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma de que los activos y los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no represen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de los activos o ingresos, la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. Integridad. Para ser fiable, la información de los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca
y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. Oportunidad. Para ser relevante la información financiera, debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión si hay un retraso debido en la presentación de la información. Esta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de la información fiable. Al conseguir un equilibrio entre la relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisface mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas. Es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta el estado de la situación financiera. Esto se define como sigue. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Un pasivo es una obligación presente de una entidad, sugerida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Patrimonio es la parte residual de los activos en la entidad una vez deducidos todos los pasivos. Tercera fase. Identificar los conceptos y principios generales para pymes, grupo 2 y 3 al momento de la adopción. Actividades. Se creará un mapa conceptual o cuadro comparativo para determinar los conceptos y principios conforme a las normas legales y la adopción del marco conceptual frente a las normas locales, mostrando las características particulares sobre los principios contables para las pymes y micropymes. Resultados. Mapa conceptual o cuadro comparativo donde se expone y presentan los conceptos y principios contables para las pymes conforme a las NIF y las normas legales y la adopción del marco conceptual frente a las normas locales, mostrando las características particulares sobre los principios contables para las pymes y micropymes. Características cualitativas de los elementos claves de la información que deben contener los estados financieros para las pymes. Conceptos: comprensibilidad, importancia relativa, fiabilidad, prudencia, comparabilidad, equilibrio entre costo y beneficio, materialidad, esencia sobre la forma, relevancia, integridad, oportunidad. Elementos que constituyen los sistemas de información contable y financiera para las pymes. Reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos para pymes. Para incorporar la partida en los estados financieros debe cumplir los siguientes criterios: la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros y la fiabilidad de la medición. Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos para pymes. Costo histórico es el importe de efectivo o equivalente al efectivo pagado. Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado. Bases de medición. Los principios generales de reconocimiento y medición para pymes. Base contable de acumulación o devengo. Reconocimiento de los estados financieros. Resultado integral total y resultado. Mediciones en el reconocimiento inicial. Medición posterior y compensación. Principio de devengo para pymes. Base contable de acumulación o devengo. Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o devengo. De acuerdo con la base contable de acumulación o devengo, las partidas se reconocerán como activos pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para estas partidas.
Reconocimiento en los estados financieros para pymes. Activos. De sus se pueden obtener beneficios económicos futuros, medible con fiabilidad, no sea un activo contingente. Pasivos. La entidad tiene una obligación al final del periodo precisen desembolso de dinero. El importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. No ser pasivo contingente. Ingresos. Cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. Gastos. Cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. Resultado integral y resultado integral total para pymes. Resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. Resultado del resultado es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos de las partidas de ingresos y gastos que esta NIF clasifica como partidas de otro resultado integral. Medición y reconocimiento inicial para pymes. Activo pasivo, medición en el reconocimiento inicial. El reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo histórico o menos que esta NIF, a menos que esta NIF requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. Medición posterior para pymes, activos y pasivos financieros. Se mide según la sección 11 de instrumentos financieros básicos al costo amortizado menos el deterioro del valor. La mayoría se miden en valor razonable. Activos no financieros. Las propiedades, planta y equipo al imponer menor entre el costo depreciado y el importe recuperado. Los inventarios al importe que sea menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de determinación y venta. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos que una entidad mide al valor razonable. Propiedades de inversión que una entidad mide al valor razonable. Activos agrícolas, activos biológicos y productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección, que una entidad mide al valor razonable menos los costos estimados de venta. Resultados. Los resultados esperados nos llevaron a alcanzar el objetivo general y así poder dar respuesta a la problemática presentada, las cuales pretenden conocer qué son las pymes y los conceptos de la norma internacional de información financiera NIF sobre pequeñas y medianas entidades. Esto sentará las bases para poder examinar los elementos claves que deben contener la sección 1 sobre pequeñas y medianas empresas al momento de adoptarlas en los sistemas de información y así establecer las pautas que deben tener los elementos claves generales de la NIF que deben tener las pymes en la adopción de las normas internacionales. Se determinaron las pautas que deben tener los conceptos y principios generales de la NIF que deben tener las pymes en la adopción de las normas internacionales. Conclusiones. Se concluye que se analizó un análisis de la norma internacional de información financiera sección 1, determinación de los elementos claves de las NIF pymes y que estas son con el propósito de poder identificar los elementos claves y las características de las pymes que debe contener la NIF frente a las normas locales, determinando mediante un mapa conceptual o cuadro comparativo los conceptos y principios conforme a las normas legales y la adopción del marco conceptual frente a las normas locales, mostrando las características particulares sobre los principios contables para las pymes y micropymes. Se analizó la norma internacional de información financiera sección 2 NIF, conceptos y principios generales para pymes, los cuales nos llevaron a percibir el alcance de la norma para poder identificar los conceptos y principios fundamentales que se debe contener la NIF frente a las normas locales y así determinar mediante un mapa conceptual o cuadro comparativo los conceptos y principios conforme a las normas legales y la adopción del marco conceptual frente a las normas locales, mostrando las características particulares sobre los principios contables para las pymes y micropymes, los cuales están presentados en el desarrollo de trabajo de grado. En este documento se servirá a la comunidad académica para material de estudio dentro de los procesos académicos de las diferentes asignaturas.
Recomenda. Recomendaciones. Se recomienda seguir el análisis de las diferentes normas y posteriores actualizaciones y estas sean colocadas en la práctica. Al momento de desarrollar el análisis y estudios sobre la sesión de las NIF y en especial las que hagan referencia a estudio, se debe disponer de tiempo para ejecutar un tratado con, con concienzudo en la NIF frente al marco conceptual por la parte de la comunidad académica y el ente económico de los cuales deseen empezar la adopción, convergencia e implementación de la NIF. Es significativo incluir a todo el personal de la organización y contar con el soporte decidido de la administración desde la gerencia y por cada subdirectiva de cada departamento o en el caso de empresas pymes por los jefes de cada sección que tenga en su estructura. Esto debe ser un trabajo liderado por el departamento contable y financiero y apoyado por la gerencia. Esta es una referencia bibliográfica de nuestro trabajo de grado. Muchas gracias.